con el caray, caray, caray. Y estas son las cosas que pasan en Caiú, que ni la hambre la vamos a sentir, y que mire usted qué gracia tiene este país. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas y a todos por asistir a este nuevo acto que organiza el Ateneo Ciudadano de Cabra. Desde el Ateneo continuamos con nuestra apuesta por la cultura, la libertad de pensamiento y el compromiso social, teniendo la absoluta certeza que cada vez son más los y las cabrenses que ven con simpatía la existencia de este foro de reflexión común, libre e independiente, que desde hace año y medio está intentando cubrir un hueco que entendemos era necesario en el asociacionismo de nuestra ciudad. Decía Unamuno: solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Y de cultura vamos a hablar hoy, de cultura y de libertad. Creo que ambos conceptos definen perfectamente lo que es el flamenco. Un grito, un quejío que desgarra el alma pidiendo justicia por un tiempo robado, por una realidad perdida, por un ahora que añora un pasado, en definitiva, por la libertad aniquilada, por aquellos que hablan en nombre de palabras majestáticas o de dioses tan intangibles como intolerantes. Si miramos la definición que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos ofrece la palabra flamenco, podemos leer: dicho de una manifestación cultural o de su intérprete, de carácter popular andaluz y vinculado a menudo con el pueblo gitano. Esto es lo que la RAE cree que es el flamenco. Evidentemente es la frialdad y el minimalismo hecho descripción. Pero para muchas personas, incluidos andaluces, ahí queda descrito el conocimiento que tienen sobre lo que es el flamenco. Por eso, desde que el Ateneo Ciudadano de Cabra dio sus primeros pasos hace año y medio, nos planteamos organizar un acto donde poder hablar de este bien inmaterial como es el flamenco. Pero no acertábamos a dar con la tecla de cómo llevar a cabo esta actividad sin caer en tópicos más o menos acertados o sin que fuese un recital, que ya organizan otras asociaciones, pero que tampoco descartamos totalmente su posible realización dentro de un tiempo prudencial. Queríamos saber las raíces del flamenco, el porqué de la pena que desgarran muchos de sus palos, su relación con nuestro pasado andalusí, que por otro lado siempre nos ha sido vetado el conocimiento de esta etapa tan importante para nuestra tierra, Andalucía, como si nunca hubiese existido. Y como en muchas ocasiones suele suceder, la casualidad vino en nuestra ayuda. A través de una persona que conocí en una reunión que nada tenía que ver con el Ateneo, tuve la enorme suerte de que me hablara de Antonio Manuel. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, vi y escuché vídeos en Internet en los que el protagonista del acto de hoy impartía y compartía sus conocimientos en varios lugares de Andalucía. Tengo que reconocer que me impresionó sobremanera la forma tan pasional, pero a la vez tan didáctica y cuajada de conocimientos con la que Antonio Manuel llevaba a cabo sus intervenciones. Tuve la pequeña osadía de intentar ponerme en contacto con él y lo logré más fácilmente de lo que en principio suponía, pudiendo comprobar la calidad de su trato y su predisposición a compartir una tarde con el Ateneo Ciudadano y con los egabrenses. Y es que no basta con ser humilde para ser una gran persona, pero nadie será una gran persona si carece de humildad. Y tú, Antonio Manuel, creo que eres una persona brillante por todo el currículum que atesoras, pero eres una gran persona porque sigues siendo alguien sencillo y humilde. El currículum de Antonio Manuel es de una extensión inusitada. Sinceramente, no sé dónde pueda sacar tanto tiempo para las cosas que deba. Voy a destacar solo algunas reseñas de sus actividades que me ha archivado mi coyuntural amiga Cordobapedia. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, escritor de varios ensayos, monografías, poemarios y novelas, profundamente amante de Andalucía
y defensor del papel de la sociedad civil, músico, siendo miembro fundador y compositor de The Nuez, grupo con el que ha obtenido diversos premios. Fundador de la primera ONG escolar de Andalucía, redactor de la Declaración de Chauen, localidad marroquí donde se asentaron musulmanes y judíos expulsados de España, editor junto a Manuel Pimentel de Andalucía, Teoría y Fundamento Político de Blas Infante, fundador de la Asociación Piedra Viva, cooperante internacional con EBZC, Mujeres en Zonas de Conflicto. Es uno de los impulsores por la laicidad de la Mezquita de Córdoba, tema que interesa enormemente en nuestro Ateneo y que nos gustaría poder tratar en otro acto. Y para finalizar este resumen, es presidente del Ateneo Popular de Almodóvar del Río. Lo fui, ahora soy de la Federación de Ateneos. Pues perdón. Y de la Federación de Ateneos de Andalucía. Cuando conocí a Antonio Manuel no sabía que era presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, por lo que la casualidad a la que hace mención anteriormente es aún más notable. Esta circunstancia ha hecho que tuviéramos la suerte de poder participar el sábado pasado en un importante acto de los Ateneos andaluces y nos haya servido para valorar la importancia que estas instituciones tienen en Andalucía, suponiendo una inyección de ilusión para afrontar lo mucho que aún nos queda por hacer en nuestro Ateneo. Y ya, sin más dilación, voy a dar paso a la persona que todos habéis venido a escuchar, que tengo la total convicción que no va a defraudar a nadie, sino muy al contrario, creo que os quedaréis con ganas de volver a compartir en otra ocasión sus conocimientos. Antonio Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para acompañarnos esta tarde. Gracias. Y ahora sí, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Yo voy a bajar, si quieres. Sí. Lo digo si quieres, para bajar. Yo prefiero hacerlo. Con que se quede aquí no hay ningún problema. ¿Sí? No, así se queda. Aquí se queda. Yo prefiero hacerlo aquí, si no es molestia para vosotros, para vosotras. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, la verdad que bajar aquí es casi una declaración de intenciones, una declaración de principios, porque nos estamos colocando en el mismo plano. Como decía Manuel, simplemente empezar diciendo que el que va a hablar no es más que nadie. Probablemente la única aspiración vital, la mía personal, sea el saberse nadie, fíjate. Quiero daros las gracias al Ateneo de Cabra por haberme invitado. Me hace de verdad muchísima ilusión, porque es el próximo Ateneo en incorporarse a la Federación de Ateneos de Andalucía. Me hace mucha ilusión volver a ver a caras conocidas, a amigos y que llevaba tiempo sin ver. Me hace mucha ilusión ir a Cabra, porque Cabra es una de esas ciudades que yo suelo citar muchas veces como paradigma de lo que es Andalucía, ¿no? Andalucía, a diferencia del norte peninsular, mientras que el norte siempre fueron reinos sin ciudades, el sur siempre fueron ciudades sin reino. Andalucía es pluricéntrica, es un país de ciudades, y una de esas ciudades es Cabra. Y la suelo citar muchas veces como paradigma de la estructura territorial, cultural, política, social e idiosincrática de lo que somos. Pero sobre todo quiero dar las gracias a vosotros. Yo me gustaría empezar así, dando las gracias a vosotros y a vosotras, porque viniendo para acá en el coche, antes de salir de mi casa, le he dado un beso a mi niña que estaba en la cama y claro, pensé que a la vuelta ella va a estar ya durmiendo, que hoy no voy a compartir la noche ni con mi hijo ni con mi hija. Y muchas veces nos tenemos que plantear por qué hacemos estas cosas. O sea, ¿por qué te desplazas tantos kilómetros aparentemente a cambio de nada? Simplemente por compartir con vosotros y con vosotras de lo que voy a hablar, que en el fondo es mi hija, la memoria. Yo no voy a hablar concretamente de flamenco, por supuesto que voy a hablar de flamenco. De la misma manera que voy a hablar de Cabra, es decir, Cabra es el paradigma de este país de ciudades que es Andalucía, y el flamenco es el paradigma de la memoria andaluza. De hecho, el flamenco solo se canta en andaluz y de memoria. Es decir, son tres palabras que están hilvanadas de forma indisoluble. El flamenco no se puede cantar en castellano, no se canta en castellano. Y el flamenco no se canta con partitura.
ni se interpreta con la guitarra con partitura, ni los maestros enseñan a sus discípulos con partitura. Se hace con la oralidad de la memoria y con la oralidad del corazón, porque el corazón y la garganta son los yacimientos más difíciles de expoliar. Quiero dar las gracias porque podíais estar en vuestras casas, podíais estar en la calle, en ese mercado medieval que he visto la entrada, y sin embargo habéis decidido escucharme. Pues muchísimas gracias. Espero no defraudar. Voy a hablar de lo que, como decía Manuel, de lo que nos han amputado y no se ve. Al venir para acá he tenido que pasar por el puente de mi pueblo, que es el puente del Guadalquivir. Fijaros que todos los ríos bautizan con su nombre el pueblo por donde pasan. Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Puente Genil. Solamente hay un río que pierde el nombre por donde pasa. Solo uno. Es el Guadalquivir. Yo vivo en Almodóvar del Río. ¿Qué río? Lora del Río, Coria del Río. ¿Qué río? Y casi nadie se ha dado cuenta de que nos han amputado el nombre de no un río cualquiera, sino del río más grande. Etimológicamente, Guadalquivir es exactamente eso, Guadalquivir, el río más grande. Y no lo sabemos. Llego a Cabra, he quedado con Manuel y me encuentro que en la ribera de la derecha hay un mercado medieval. Y compruebo con sorpresa que la mayoría de los que están en el mercado van vestidos a la usanza castellana. Hace muy poco tiempo, precisamente mi hija tenía un examen de historia en el siglo XXI en Andalucía estudiando un libro andaluz. Decía el libro, la Edad Media, tenía un examen, la Edad Media. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Me estoy refiriendo sobre todo a los más jóvenes, especialmente a ti. Lo del descubrimiento de América, le dije, ya te lo explicaré un poco más tarde, que descubrir, en el fondo, ahí ya estaban. Igual es colonizar, igual es conquistar, ¿no? Pero a continuación decía, durante la Edad Media había tres estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo llano. ¿A que sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces yo le dije, bueno, al lado había un dibujo con un castillo, con una monja, con un caballero. Entonces yo le dije a mi hijo, mira, esta es la Edad Media de París, es la Edad Media de Londres, es la Edad Media del mercado medieval de Cabra, en su mayoría, porque he visto excepciones, pero no el del lugar donde tú vives. En el lugar donde tú vives, además de nobleza, había emires, había califas, había ulemas, había cadíes. Además de clero, había rabinos, había imanes. Y además de pueblo llano, había arquitectos, músicos, poetas, filósofos, mujeres. Y resulta que estamos estudiando la Edad Media de Andalucía como si fuese la Edad Media de Castilla. Y como el río Guadalquivir, que he cruzado para llegar a Cabra, que me ha regalado un mercado medieval castellano, de luego no lo veo. Nos han amputado una parte de nuestra historia y no la vemos. La gravedad es que, fijaros, no solamente que no veamos lo evidente, que ya es grave, lo más grave es que nos han provocado una inversión de la prueba, y de eso saben mucho los juristas. Ahora resulta que somos nosotros los que tenemos que demostrar lo evidente, porque alguien ha impuesto una versión sin pruebas. Y resulta que somos nosotros los que tenemos que desmontar una versión falsa completamente de la realidad, que además se destruye con evidencias tangibles, que es la memoria. Por eso yo vengo a hablar hoy fundamentalmente de memoria, porque la memoria es más fuerte que las piedras, y la memoria no se puede derogar como la historia, ni no se puede manipular. Y el flamenco es una huella de la memoria de tal magnitud, es tan impresionante, está tan clavada en nuestros ventrículos, en nuestra garganta, que es inderogable. Es una prueba brutal de cómo, a pesar de que nos han querido imponer, fijaros lo que estoy diciendo, en el 2016, que nuestra Edad Media es la Edad Media de Soria, que por cierto también fue andalusí,
lo consintamos porque nos pidan demostrar justamente lo contrario. La prueba está en la memoria. Yo suelo poner siempre este ejemplo. Es un ejemplo que lo reitero muchas veces, para dejar claro que memoria e historia son dos instrumentos complementarios, es decir, que uno no deroga al otro, sino que se necesitan. El otro día decía Emilio Lledó que sin memoria no hay futuro. Y la memoria es clave, porque pervive generaciones tras generaciones. Pensad que en el fondo nosotros, nosotras, apenas somos eso, somos memoria. Somos un estuche de memoria y de tiempo, nada más. Y con el tiempo vamos descubriendo además que somos tan efímeros, que 400, 500 años no son nada. Pero nada es nada. Pues bien, imaginad una niña que duerme con el dedo pulgar entre el índice y el corazón. Pongo este ejemplo porque mi esposa duerme así y porque mi hija duerme así. Imaginad que cada noche cuando se va a dormir, la madre le retira el pulgar de los dedos. Y la niña un día le descubre y le dice: ¿por qué me lo haces? Y dice la madre: porque te quiero. Vamos a dejarlo ahí, sin entrar en más matices. ¿De acuerdo? Al tiempo descubren que la niña tiene cáncer en la sangre, que tiene leucemia y que necesita un trasplante de médula. Acuden a la madre y dice la madre: es que yo no soy la madre. Van a buscar a la madre biológica. Y cuando encuentran a la madre biológica, resulta que la madre está durmiendo así. La madre biológica es la memoria. La madre adoptiva es la historia. El libro de familia es la historia, que dice que la madre no es verdaderamente su madre biológica, pero también es su madre. Lo que está claro es que si no se reconstruye o no se complementa la historia con la memoria, jamás esa niña hubiera sabido que tuvo otra madre y, lo más importante, jamás hubiera sabido nunca por qué dormía así. Pues bien, yo voy a hablar de memoria y Andalucía, que es exactamente de lo que se compone el flamenco y lo flamenco. He dicho, el flamenco se canta en andaluz y de memoria. En consecuencia, tendré que hablar de memoria y de Andalucía. Y para conocer el origen de lo flamenco, no hay más remedio que remontarse al origen de su nombre, porque el origen de la palabra flamenco es el origen del flamenco. Porque las cosas existen cuando se nombran. Mientras no se nombran, no existen. Fijaros que el primer acto social de importancia es dotarnos de un nombre. Es lo primero que se hace. Y las cosas, mientras no se nombran, no son reconocidas por otro o por otra. En la tradición católica, el nombre que se nos asigna con el bautizo es inatacable e intocable desde el principio hasta el final. Como si tú fueses la misma persona desde que nace hasta que muere. En la tradición andalusí no es así. El nombre está vivo desde que nace hasta que te muere, porque tú no eres la misma persona cuando naciste que cuando mueres. En la tradición andalusí, aunque la presentación que me ha hecho Manuel con muchísimo cariño ha sido muy hermosa, me vaya a permitir que me vuelva a presentar yo y me voy a denominar en la tradición andalusí, es decir, tanto en la judeo-sefardí como en la morisco-andalusí, porque es común. Fijaros, el nombre se compone de tres partes: el futuro, el pasado y el presente. Qué hermoso que en tu nombre se contenga el pasado, el presente y el futuro. La primera parte de tu nombre es el futuro, es el nombre del hijo que tienes o que tendrás. Se llama cunia, y de ahí viene la palabra alcurnia. Yo me llamo Abú Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte es el nombre que te asignan tus padres. Yo me llamo Abú Liberto Antonio Manuel. Soy un inmenso afortunado porque Antonio es el nombre de mi abuelo materno y Manuel es el nombre de mi abuelo paterno. A continuación viene la memoria. 3 generaciones. Yo me llamo Abú Liberto Antonio Manuel Im Juan, Im Manuel, Im Juan, que es hijo de Juan, que es hijo de Manuel, que es hijo de Juan. Fijaros qué interesante. En Al-Ándalus la memoria no se hacía con el nombre de los padres, sino con el nombre de las madres. Y se solía decir Yo sería Rafaela, Rosario, Rosario.
Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy ilalmodovarí, porque nací en Almodóvar. El lugar donde vives. Ahora vivo en Almodóvar, pero hubo un tiempo que viví en Córdoba, podría haber sido Ilkurtubí. Luego el nombre de tu profesión. Yo soy mudarris porque soy profesor. La característica física por la que te conocen, si eres alto, bajo, más gordo, más flaco, si te falta un ojo, si eres canoso. Y toda esa combinación, toda esa cadena es tu nombre. Ahora quiero que se paren a pensar un momento conmigo. Cabra, que es una ciudad, y no una ciudad cualquiera, una ciudad milenaria que conserva precisamente en su nombre los miles de años de su historia y de su memoria, ni más ni menos, no ha dejado de ser en eso una cuna de la memoria. Y estoy convencido que todavía vosotros y vosotras os conocéis por los motes. Los motes no es el nombre católico, no es el nombre de los apellidos que tuviste que tomar para salvar la vida. Tu nombre es esa cadena. Y a uno se le conoce porque es el hijo de no sé quién, a otro porque es el padre de no sé quién, a otro porque tiene unas características físicas, a otro porque nació en otro pueblo. Y esa, que es una huella de la memoria, está intacta en el flamenco. Paco de Lucía es el hijo de Lucía. Manolo Sanlúcar es de Sanlúcar. Camarón de la Isla es de la isla de San Fernando y físicamente era un camarón, o parecía un camarón. Las huellas de la memoria, la forma en la que nos designamos, todavía hoy tocan las campanas a muertos, se colocan las esquelas en los pueblos y tienes que preguntarle, ¿y de quién era? Ha muerto, ¿y esa quién es? La hija de no sé quién. ¿A qué sí? El ejercicio público, el momento en el que se reconoce ese acto, en la tradición católica es el bautizo. Ya explicaré por qué es tan importante todavía socialmente el hecho del bautizo. Porque el bautizo te incorporaba al mundo de la salvación. De hecho, todavía hoy, en muchos sitios, el que no está bautizado se le sigue diciendo que está morito. Pero, ¿y qué hacían los demás? Los demás hacían la circuncisión. Hasta hace muy poco tiempo en los pueblos se hacía un juego que era el salmorejo, no sé si aquí cómo lo llamaban, pero el salmorejo, agahecho, agarejo, tiene diferentes nombres, pero consistía en bajarte los pantalones y frotarte con hierba en los genitales. Muchos sonríen porque saben de lo que estoy hablando. ¿Es verdad o no? Claro, vamos a hacerle un salmorejo a no sé quién. Vamos a hacerle un salmorejo a bajarle los pantalones y frotarle los genitales. ¿Por qué? Porque el circuncidado tiene el prepucio descubierto. Y entonces si se le frota, le duele. La circuncisión, el acto de la circuncisión se llama ratajar o tajar. Y los que lo hacían eran profesiones errantes para autoprotegerse. ¿Sabéis quiénes son? Los afiladores. Una profesión que está desapareciendo. El afilador es el que hacía la tajada. Y se hacía una ceremonia. Esa ceremonia es donde la gente se emborrachaba públicamente para no poder ser acusada de ser musulmana o de ser judía. Y se pillaba una tajada. De ahí viene la palabra pillar una tajada. Como se dice una tajada como un mulo, a que nadie lo entiende. Ahora que todo el mundo sabe que en realidad estás circuncidando un prepucio, ahora igual ya se entiende por qué la tajada es como un mulo. Sea A o sea B, fijaros que he puesto un ejemplo muy claro. Las palabras existen cuando se nombran. Mientras tanto, no. Aquí en Andalucía, a pesar del bautizo, ahora que ya se ha perdido la costumbre, hace muchísimo tiempo, de la circuncisión, sin embargo, hay una costumbre muy hermosa, que es la primera vez que se toca la naturaleza a un niño, la primera vez que se le fractura algo de su cuerpo. Eso es cuando se le corta las uñas. Al menos en mi pueblo, pero me consta que en muchísimos pueblos del Valle del Genal, del Valle del Guadalquivir y también de Granada, de la Axarquía o de la Contraviesa, cuando al niño hay que cortarle la uña, se corta detrás de la puerta y se llama a alguien que cante bien para cortarle la uña. Dice la gente que eso se hace para que de mayor sepa cantar. En realidad no está ocurriendo eso. Estamos hablando de que es la primera vez que de una forma sagrada se toca a un ser humano. Se le recorta lo que se denomina la fitra, pero lo está haciendo alguien que está cantando flamenco. Y ahí viene la clave.
Para saber cuándo nace el flamenco, hay que ir al origen de la palabra. Y en el origen de la palabra hay dos palabras que están pegadas como si fuesen hermanas siamesas. Dos. Ay y ole. Si tuviéramos que hacer una selección de cuáles son las dos palabras vinculadas íntimamente al flamenco, una es una expresión de dolor. Ay. Es una pérdida, pero no una pérdida cualquiera. Es una pérdida doliente, que sale de las tripas, que sale de lo más profundo, de la veta más honda del alma, hasta el punto que se le llama cante hondo. Y la otra es ole. El nombre de Dios para los musulmanes es Allah. En Al-Ándalus se hablaba con himela. La himela es que la A suena como si fuera una E. Decís Allah con la E, el. Por si no lo sabíais, la expresión más hispana, que es olé, es el nombre de Dios para los andalusíes, Allah. Así que en el origen de la palabra hay que buscar una pérdida, y una pérdida cuando quien ha perdido habla en árabe y probablemente rece a ese Dios. ¿Se entiende? Viajamos a ese momento, que es el momento en el que nos nombramos como yo he dicho que nos nombrábamos al principio. Y es el momento en el que todavía no hemos perdido, a pesar de que nos han amputado el nombre del río, a pesar de que nos han amputado la historia, y a pesar de las amputaciones, este pueblo sabio, culto, milenario y resiliente, no ha perdido la memoria. Aún más, la ha encriptado en un lenguaje de tal magnitud cultural que se ha hecho patrimonio intangible de la humanidad y que es capaz de tumbar a cualquier persona que lo escuche, no importa el lugar del planeta en el que se encuentre, porque le está hablando de tú a tú de un sentimiento que conoce, que es la pérdida, que es el dolor de la pérdida. Así que vamos a viajar al origen de los nombres, al origen de las palabras. Vamos a ir justamente a ese momento. ¿Cuándo nace el flamenco? Etimológicamente el flamenco. Me hablaba Manuel de la definición de flamenco en la RAE. La RAE ha cambiado la definición de flamenco hace escasamente 2 años, pero no ha cambiado aún el origen etimológico. Dice que flamenco proviene del holandés flamin, porque como todos sabéis, la gente cuando va por Holanda, en Ámsterdam, la gente va cantando soleares y bulerías, y cuando tú vas a los bares, ¿verdad?, de las zonas de Flandes, en Brujas, no hay ningún bar en el que la gente no cante sigrilla o no cante bulería. Ese disparate es un ejemplo de lo que yo acababa antes de explicar, de cómo se nos invierte la carga de la prueba y ahora somos nosotros los que tenemos que demostrar lo evidente, porque un romántico británico llamado Burroughs llega a España y dice, viene del flamenco, tiene que venir de Holanda porque se ponen muy rojos al cantar. Y como lo ha escrito en el siglo XIX, atención a estas dos deducciones lógicas de la historiografía oficial. El flamenco nace en el siglo XIX y proviene de Holanda. Y ahora, somos nosotros los que tenemos que demostrar que lo evidente tiene que derogar la historia. Y entonces la historiografía oficial nos dice, ¿y en qué documento está? ¿Dónde está ese papel? Y tú tienes que decirle, ¿qué me lo pides a mí? ¿A mí? ¿Me lo estás pidiendo a mí? Que la primera gran operación del nacimiento de los flamencos consiste en la destrucción de la prueba. ¿Me lo pides a mí? Que destruisteis todos los documentos escritos en árabe para que no pudiera constar nada escrito en árabe en las plazas de Pirrambla y en todas las plazas de los pueblos. ¿Me lo pides a mí? Que me obligasteis a convertirme al catolicismo o a irme, a vestirme a la usanza castellana. La gente dice, llevo puesto castellano. O la gente dice, soy un hombre que se viste por los pies. ¿Qué pasa? ¿Que nadie se viste por los pies? ¿De los hombres aquí en la sala hay alguno que no se vista por los pies? No, es que los que se visten por la cabeza es que se ponen chilavas. Háblame en cristiano. Dice, háblame en cristiano. Hoy yo no estoy muy católico. A mí me pide que te demuestre lo que tú has destruido. Has convertido todas las mezquitas de España
todas sin excepción, en iglesia, salvo la de Córdoba, porque el pueblo lo impidió. En su momento impidió la destrucción y hoy en el siglo XXI ha impedido la destrucción de su memoria, cambiándole el nombre, que no es poca cosa. He visto la bandera republicana colgada ahí y no hay nada más parecido a la maquinaria de destrucción de la memoria de la guerra civil y de la posguerra a la destrucción de la memoria andalusí. Lo primero que se hace es el cambio de los nombres. Mi abuelo llamó a sus 2 primeros hijos con nombres republicanos, Nardo y Vida. Después de salir de la cárcel, le fue obligado a cambiar los nombres. Mi abuelo no se casó, y una de las condiciones de liberación de la prisión de Córdoba fue casarse a punta de pistola en la iglesia de Santa Marina. ¿No se parecen? ¿No se parecen? Se parecen como 2 gotas de agua. Hay un momento en nuestra historia en el que se decide cómo nace la identidad nacional española, y ese momento es la exterminación de la diferencia. Para ser español no se puede ser diferente. Eso ocurre, la historia es, cuando nos explican la historia de pequeño y todavía de grande, nos hacen creer que las historias son como si fueran semáforos, que a partir del semáforo ya cambia la historia. Es una cosa que llega un momento que es tan absurdo, pero como la gente se lo ha creído, o sea, la gente se lo ha creído que a partir del 711 todo el sur peninsular y buena gran parte del norte está compuesto de extranjeros. Y que son extranjeros desde el 711 al 1492, que increíblemente al año siguiente ya no son extranjeros. Pero la gente se lo ha creído. Y la gente se ha creído que las lenguas se adquieren y se hablan por generación espontánea. Que en el 1492, justamente al día siguiente, toda la gente que vivía en la península ya hablaba un perfecto castellano. Como si ahora llegase Angela Merkel y dijera: mira, estoy cansada de invasión económica, vamos a hacer una invasión cultural, a partir de mañana vamos a hablar alemán, y todos mañana hablase ya alemán. Pero eso no lo hemos creído, y sin embargo no lo aplicamos en las lógicas paralelas. España conquista América. ¿Eso qué significa? ¿Que todos los que viven en América son españoles? ¿Sí o no? ¿Que porque Messi hable en español o porque Chicharito hable en español es español? Sin embargo, nosotros hemos hecho la lógica invertida para extranjerizar nuestro pasado. El otro día daba una conferencia a estudiantes de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y le decía: vuestro presidente africano Obama, vuestro presidente africano Obama, vuestro presidente africano Obama. Entonces llegó ya un chico, levanta la mano y dice: Obama no es africano, Obama es de Estados Unidos. Y digo: ya, Abderramán III, hispano. Exactamente igual, ¿eh? Abderramán III nació en Córdoba, de padre cordobés y de abuelo cordobés. Y yo creo que ya, aunque la conversación es mucho más extensa, vamos a quedarnos que por lo menos ahí ya son hispanos, ¿no? Ya son cordobeses, ya son andaluces, ¿o no? Pero nos los han extranjerizado hasta tal extremo que cuando entras al Congreso de los Diputados y ves en la sala esa gigante todas las fotos de todos los reyes de la península, ves a Sancho de Navarra, al Conde de Barcelona, a Jaume de Aragón, pero no vas a ver ni a Ixán I, ni a Abderramán I, ni a Abderramán II, ni a Abderramán III, como si jamás hubieran sido reyes de la península. Aún más. Es de tal gravedad lo que estoy diciendo que cuando Boabdil, fijaros, se conquista Granada, Boabdil desconfía de las capitulaciones con razón y se lleva de la rauda de la Alhambra, se lleva a todos los reyes muertos y se cree que se son enterrados en los alrededores de un pueblo donde al final él acaba siendo desterrado, en la zona de la Almería. Es curioso porque cuando Andalucía decide apostar por el progreso mediático y crea la ANO 22 para ir en dirección a Motril, encuentran los huesos de los reyes, los encuentran. La gente sabe que son los reyes de Granada y sabe lo que hace Andalucía: las sepulta bajo el asfalto. Algo que sería impensable. Hemos acabado creyendo que nuestra historia medieval es la de Soria, hemos acabado creyendo que los reyes de España son los reyes de Navarra, y sin embargo nuestra memoria ha permanecido siendo resiliente a eso.
La prueba, sin duda, repito, es el flamenco. Hay muchas, no me voy a detener en todas, pero sí en el flamenco. Repito que el origen del flamenco está en la palabra. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra? Vamos a llegar a dos conclusiones antes de seguir. La primera, los sonidos, igual que el alma, no se pueden expoliar. Vosotros vivís en Cabra. Cabra es la adaptación fonética de una palabra anterior que los musulmanes decían cabri, pero ¿por qué? Los musulmanes, los andalusíes, que podían ser musulmanes o no, porque antes alguien ya lo llamaba Ligabrun y Gabro. ¿A que no sabéis dónde se funda Córdoba? En Córdoba. Y cuando Claudio Marcelo funda Córdoba, ya existía Córdoba con ese nombre. Y le preguntan, ¿tú cómo te llamas? Y dice, Córdoba. Y lo adapta fonéticamente a sus palabras, a sus sonidos. Exactamente igual que cabra, que es una palabra milenaria, de un sonido milenario. Hay muchísimos pueblos de la Bética, Subbética y del Valle del Guadalquivir que empiezan con los sonidos cor, car, gor, gar, que significan ciudad, villa. Cártama, Carmona, Carcabuey, Córdoba. La desinencia uva significa agua. Córdoba es la ciudad del agua. Córdoba, Cúrtuba, Córdoba. Sevilla. Ispal, que es un sonido milenario, probablemente de la misma raíz que Hespéride. Spal. Hispalis. Llegan los andalusíes y cuando tienen que adaptarlo a su aparato fonético resulta que no tienen P y utilizan el sonido B. Isbililla. Y se convierte en Sevilla. ¿Lo veis? Las palabras que nacen de repente. Las palabras caen del cielo. Flamenco viene de Holanda. Voy a colocarme justamente en el momento en el que nace el flamenco. Cuando se conquista definitivamente Granada, que es un proceso muy amplio, pero cuando se decide conquistar Granada y se toma la decisión política del exterminio del diferente, él supone el uso de una sola lengua y de una sola religión y de una sola estética. Hay muchísima gente, mucha gente que se va. Eso es cierto, Se van al norte de África, es cierto. Unos se fueron antes de la conversión y por eso conservan en sus apellidos nombre andalusí. Yo tengo mi amigo Amin Chachó, es andalusí. Abdelgafar El Akel, que conserva la llave de su casa en Granada, es andalusí. Pero muchos se van cuando ya se habían convertido al catolicismo, cuando ya tenían apellidos católicos, que son apellidos que se compran con estatutos de sangre o porque tienes un padrino que te acoge. Por eso, cuando se vira la gran estafa de la heráldica en España, todos los que estamos aquí sentados somos descendientes de cántabros y astures. Todos sin excepción. Como si las cántabras y las asturianas y las navarras fueran las mujeres que más paren del mundo, del universo. Y además con el absoluto desprecio a la lógica, haciéndonos creer que el norte peninsular repobló al sur, que el norte peninsular repobló al sur, pero si en el norte peninsular todavía hoy en el siglo XXI España es como si fuera un donuts y Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja son pueblos que tienen 30 o 35 habitantes. El otro día me quedé con Benito Zambrano, que es muy amigo, y había un compañero de la plataforma de Navarra en defensa del patrimonio público y dice, en mi pueblo, que somos 35 habitantes, y dijo Benito Zambrano, dice, en mi casa los domingos en Lebrija somos más de 35. Ya pues, esas megalópolis del norte son las que repueblan Cabra, Priego, Córdoba, Loja, Guadix, Carmona, Osuna, y no lo hemos creído. Aún más. Y son los que peor hablaban. Y son los que tenían la cara de forma diferente. Y son los que mejor palmas hacían. Y son los que bailaban. Es curioso. O sea, somos repoblados por el norte, pero casualmente no nos parecemos en nada al norte. Unos es verdad que se van al norte de África. Algunos ya conversos. Muchísimos se van a América. Muchísimos se van a América. ¿Sabéis cuál es el nombre de ciudad más repetido en toda América Latina? ¿Lo digo? Córdoba.
¿Y a que no sabéis cuál es el segundo? Granada. ¿Cómo se llama el primer reino que se funda en América? El nuevo reino de Granada. Pero si eran vascos y catalanes, ¿por qué no lo llamaron San Feliu de Llobregat? ¿O por qué no se llaman Bilbao? ¿O por qué no se llaman Vitoria? La mayoría eran moriscos, eran ya conversos. De hecho, el fundador de Santa Fe de Bogotá no es un cualquiera, es Gonzalo Jiménez de Quesada, que nació en la iglesia Campo Madre de Dios. Y por eso, cuando uno va a Medellín, comprueba que desayunan una bandeja paisa que es cerdo con cerdo y recerdo, que es lo que hemos hecho en Andalucía para protegernos. Comer cerdo y beber vino todos los días para demostrar que no somos musulmanes, que no somos judíos, porque nos va la vida en ello. Porque para aniquilar la diferencia se crea una maquinaria brutal de destrucción, de aniquilación. Es la Inquisición. Parecer judío o parecer musulmán suponía tu muerte, estar quemado. Y, algo que también recuerda a la guerra civil, la expropiación de tu patrimonio, Si estabas muerto, quemaban a un muñeco. Todavía en muchos pueblos se conserva la cultura del Júa, o quemar el Judas, en Semana Santa, que es quemar a un muñeco, que es lo que hacía la Inquisición para apropiarse del bien cuando había sido delatado. Por eso las mujeres hacen sábado. Las mujeres hacen sábado y limpian las casas los sábados por la mañana, por la tarde, por la noche, con las puertas abiertas. Una mujer que podría hacerlo perfectamente un lunes, un martes, un jueves, pero lo hace un sábado para no poder ser acusada de ser marrana, es decir, una judía conversa. Quedarse a 2 velas es porque en el Sabbat se ponen 2 velas en la ventana. Si lucen las 2 velas en la ventana, tú eres judía, tú eres judío, y te expropian todos los bienes, te quedas a 2 velas. El morisco es el musulmán converso al catolicismo, y no un cualquiera, sino una hipérbole de católico, porque te va la vida en ello. Y por eso esa hipérbole católica de Andalucía, ese fervor expositivo, porque luego a nivel interno no es cierto. La mayoría son ritos paganos encriptados. Pues en ese momento, cuando la gente se queda, pero lo pierde todo, la forma en la que habla, la forma en la que reza, la casa en la que vive, pero no quiere perder el cielo bajo el que duerme, nace el flamenco. Blas Infante, que tenía una intuición mágica, sabía que tenía un gran problema porque había sido destruida la prueba, porque no tenía pruebas. Y entonces va a la otra orilla a buscar las pruebas y encuentra, porque uno de nuestros grandes dramas es que hemos olvidado una de nuestras lenguas madres, de nuestras lenguas vehiculares, que es el árabe. Él va a África, a Marruecos, y cuando vuelve acaba descubriendo que flamenco viene de flamenco. Fela, en realidad, en el árabe dialectal andalusí sería fla. Fla significa campesino, natural de la tierra. En árabe hay 2 grados de expropiación. Esta charla solo merece la pena, y yo me iré contento a mi casa si recordáis lo que voy a decir ahora. En árabe dialectal hay 2 grados de expropiación. 2. Cuando te quitan lo que tienes, eres un mendú. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te desahucian, cuando te marginan, cuando te excluyen, cuando te conviertes en un don nadie, eres un menkap. Ahora quiero que digan conmigo, flamenco. Flamenco. ¿Cuál es el problema? El problema es que para nuestros académicos y para nuestros historiadores, toda la península sufrió una pandemia de amnesia de repentina y la gente olvidó la lengua que hablaba. Como si los hijos de los emigrantes andaluces en Cataluña no supieran hablar castellano, como si los hijos de los emigrantes en Alemania andaluces no supieran hablar castellano. Lo que ocurre es que lo van olvidando progresivamente y acaban quedándose con palabras sueltas, sin conexión gramatical. Eso ocurre también con el pueblo gitano, que ha olvidado el calor, sabe palabras sueltas del calor, y la han castellanizado. Camelar puede provenir de camelo, que es querer, pero camelar es una construcción castellana. ¿Lo veis? La palabra flamenco nace inicialmente no del cante, sino de los desahuciados, de los marginados, de la gente que se quedó aquí. ¿Qué pasó?
que la gente que se quedó aquí no pudo asimilarse a los ya asimilados. Eso quiero que lo entiendan porque también es muy sencillo de comprender. No es igual la conquista de Cabra o la conquista de Córdoba que la conquista, por ejemplo, de Granada. Hay una diferencia abismal de casi 2 siglos. Y eso es muy importante, porque a medida que se va conquistando, las generaciones se van asimilando, acaban aprendiendo el idioma del conquistador y acaban rezando al Dios del conquistador porque le va la vida en ello. Es cierto que al principio hay mudéjares. Permitidme que haga un pequeño inciso. Todavía en los planes de estudio del siglo XXI se le dedican páginas y páginas a 30 o 40 años de historia. Y sin embargo, Al-Ándalus es tratada 8 siglos políticos, 10 siglos culturales como si fuera una caja de zapatos, como si en 8 siglos no ocurriera nada, o como si 8 siglos fuera siempre lo mismo. Somos además incapaces, los andaluces del siglo XXI, de distinguir las distintas palabras. No son capaces de distinguir musulmán, andalusí, árabe, morisco, moro. En el fondo, para todo el mundo es la misma palabra, alguien que no es de aquí. Y es de una enorme gravedad, porque el primer nacimiento europeo se vive aquí, y lo hacen andaluces. La llegada del neoplatonismo, la llegada del aristotelismo es gracias a Averroes, o gracias a Maimónides, o gracias a Ibn Arabi. Nombres que no sabemos ni escribir, ni pronunciar siquiera. Y sin embargo, por poner una metáfora, desde el 1900 a 1950, nuestros libros de historia le dedican 3, 4 o 5 lecciones. Y en 50 años se han vivido una guerra civil, 2 guerras mundiales, 2 dictaduras, 2 monarquías. Esos 50 años los podemos extrapolar, por favor, y ver qué pudo pasar en todo ese tiempo. ¿Lo sabemos? ¿Tenemos la capacidad académica de defenderlo? No, porque ha habido una amputación premeditada de nuestra memoria como se ha amputado nuestro propio nombre. Y lo que estoy diciendo es evidente, y lo más grave es que no se ve. Esa gente marginada, excluida, que no se asimila, acaba viviendo en los barrios marginales, y nacen las morerías. Las morerías y la judería. Fijaros hasta qué grado llega la expropiación de nuestra memoria, que el barrio que circunda la mezquita Al-Jama más importante de Occidente se llama judería. Pero, ¿de verdad me quiere decir que los que viven alrededor de la mezquita más grande de Occidente son todos judíos? Hombre, como mucho será una Medina judería, porque es cierto que había judíos, pero la mayoría serían o musulmanes, o cristianos, o paganos, como es la gente todavía en el siglo XXI. Pero esa amputación, fijaros, es de tal magnitud que los no asimilados empiezan a ser desplazados a diferentes lugares. Por ejemplo, Triana nace de un desembarco de 8.000 moriscos que viven al otro lado del río. Fijaros cómo es visualmente lo que estoy contando, que la calle que está más cerca del río es la calle Betis, pero la siguiente es la calle Pureza. O sea, los que viven allí son los puros de sangre. Y la frontera del puente de Triana, ¿qué es? El castillo de la Inquisición. Igual que nacen las morerías en Triana, nacen las morerías en ese triángulo tan conocido como triángulo flamenco. Pero nacen morerías prácticamente en todas partes. Y con las morerías, más el otro pueblo perseguido con gravedad, que es el pueblo gitano. Los dos se funden. Y lo que acaba ocurriendo ahí es lo que provoca el germen del flamenco y del flamenco. Por supuesto que está detrás de nuestra cultura milenaria. Y si no lo entendemos, no lo vamos a entender. Pero esa cultura milenaria sufre una mutación descomunal como consecuencia de la pérdida. Un flamenco, cuando llega y se saluda, dice, a los que sean flamencólogos como usted, un flamencólogo dice, a la paz de Dios, hermano. Así se saluda, a la paz de Dios. Salam alaikum. Alaikum salam. Los flamencos siguen cantando, los flamencos en soledad siguen cantando levantando un dedo en señal de la unidad. A diferencia del catolicismo en el que al final hay un Dios ahí y nosotros estamos aquí, para las religiones del libro originaria no hay un Dios allí, porque todo es Dios.
Un musulmán, cuando se autoproclama musulmán, dice la shahada. La shahada es la ilaha illallah. No hay Dios sino Dios. Porque todo es Dios. He dicho antes que los musulmanes, en Al-Ándalus, los andalusíes, musulmanes o no, hablaban con himera, con una atracción de los sonidos antiguos, con la E. ¿Por qué no decir la ilaha illallah, pero con la E? Le, Ay y anda, ay y olé. Me contaba mi hermano Manolo Sanlúcar, que quedó maravillado. Hemos tenido muchas charlas, él y yo hemos compartido muchísimo, hemos aprendido muchísimo los dos. Y me decía Manolo Sanlúcar, fíjate que cuando nació mi madre, resulta que mi abuela estaba pariendo a mi madre mientras que mi tío estaba en la cajita de muerto debajo de la cama. Es de una escena, de un dramatismo tan bestial, pero él me decía, eso es ser flamenco. Hacer vida de la muerte. Hay que seguir adelante. Se ha muerto el hermano, vamos a parir a la madre. Eso es lo flamenco. La gente hizo vida del trauma, hizo un arte descomunal del trauma más importante que ha vivido la península ibérica, sin excepciones, sin matices. Un trauma tan importante que se mantiene intacto hasta hoy. Habréis escuchado 1000 veces, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Lo habéis escuchado? ¿Por qué se dicen esos refranes que la gente no conoce? O que no... Fijaros, cuando el niño no está bautizado, se entiende que en él todavía habita la verdad. A los niños no se les mató y no se les persiguió igual que a los adultos, de forma que en los niños habitaron los sonidos que estaban perseguidos. Fue como si fuese una reserva de los sonidos. Habréis escuchado 1000 veces, ¿dónde están las llaves? ¿No? Matarilerile, ¿dónde están las llaves? En el fondo del mar, matarilerile. Mata firrilla significa en árabe muerto durante el viaje. Cantadlo ahora. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje. En el fondo del mar, muerto durante el viaje. Se está refiriendo a la gente que se iba con las llaves de su casa y que, como fue un negocio, la expulsión de nuestros antepasados fue un negocio, lo dejaban tirándolos por el mar y volvían para sacar más dinero. Mucha gente sobrevivió y conserva su llave. Yo tengo un amigo en Chauen que conserva la llave de su casa, pero muchísima gente murió. Y los niños cantaban, ¿dónde están las llaves? Matarilerile. Una de las coplas que cantan los niños son las sandingas. En el Levante hay todavía más huellas moriscas que en el sur, pero el trauma es menor. Y esto que estoy contando es muy interesante. No coincide el nacimiento de lo flamenco en el sur peninsular que en el Levante, porque en el Levante se mantiene la clase morisca durante un tiempo hasta la definitiva expulsión del 1609. Porque a los nobles valencianos les interesa que el que tiene en el huerto un moro tiene un tesoro. Y lo mantiene. Por eso todavía en el siglo XXI se celebran con total normalidad fiestas de moros y cristianos. Y lo celebran con cohetes y con pólvora, recibiendo la llegada de los turcos para salvarlo. Y nadie. Y la mayoría de la población, preguntad, en el Levante, cuando hacen esos desfiles, quieren ser del bando moro. Lo interesante en el sur es que no fue exactamente así, porque el trauma es anterior. Y como comprenderéis, muchísimo más bestia. Porque si todavía hoy le preguntas a un extranjero cuáles son los símbolos de España, te dirán que son la Alhambra, la Giralda y la Mezquita de Córdoba, que son 3 huellas intactas de Andalucía. ¿Que hay más? Por supuesto, pero esas 3 lo son. ¿Cierto? El trauma en el sur fue muchísimo más duro. Pues en el Levante, cuando muere un niño, cuando moría un niño, en la zona sobre todo del Turrón, que en realidad son dulces de Andalucía, se le cantaban las sandingas. ¿Habéis escuchado alguna vez esa palabra? Sandinga. Las sandingas son cantes para los niños que habían muerto en la verdad, habían muerto sin estar bautizados. Y se hacía una fiesta, increíblemente se hacía una fiesta.
En árabe, sant significa bendición, pureza, ayuda. La verdad que en árabe las palabras son polisémicas. Sahan, sana, significa ayuda. Sandinga, porque fijaros, menkub, he dicho, menkub significa marginado, excluido, ¿verdad? En la transcripción fonética hispana es con G. Mengu, mengo. ¿Cuántos palos en el flamenco terminan así? Fandango, tango, milonga, zorongo, sandinga. Es impresionante. Todos son cantes de marginado, cantes de excluido, cantes de arrabal. La sandinga es el cante que cantan los marginados para pedir pureza. Pues encriptan palabras que nadie entiende. Voy a poner un ejemplo, no sé, supongo que iré muy mal de tiempo. ¿Sigo? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vale. Porque mira, quiero contar una cosa. Veréis, en mi pueblo, los jornaleros antes se sentaban en círculo, cogían una piedra y en los descansos se ponían a jugar un juego, pasándose la piedra en círculo, que era el alacrán de 2 pantallas, que a su lado brillaba el sol. San José le dio a la R con el triqui triquitrón, simpático, simpático, que vengo de lavar con el verde olivar, con el triqui triquitrón. ¿Y eso qué significa? Nada. El alacrán de 2 pantallas, que a su lado brillaba el sol. San José le dio a la R. Los niños, los adultos, cuando olvidan la lengua vehicular, utilizan palabras que se parecen. Hay villancicos que se cantan en Jerez y en mi tierra, y supongo que también en la vuestra, que dicen, por ejemplo, uno de un cura que termina Cristianisum, Cristianisum, ¿qué es? En realidad, o es Cristianeisum, o es Kyriesum, pero en realidad, como no sabemos latín, encriptamos los sonidos. La gente, los jornaleros, que son los flamencos, el pueblo inicial, que no sabía las palabras, decía el alacrán. El alacrán es el Corán, al-Corán. Desdo y pantalla, que es norma obligatoria y provechosa. A su lado, Rasulullah, que el profeta o el Dios los bendiga, brillaba el sol, nos ilumine. San José, son 2 nombres de Allah. Sería, tú que nos sanas, tú que nos juzgas, nos dio la R, danos el arris, que es el alimento, con tu dicra, 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 con tu recuerdo, con tu recuerdo, con tu recuerdo. Dice que vengo de lavar con el verde olivar. Buscad en el flamenco cuántas veces se dice verde olivar o la verde oliva. ¿Cuántas veces? Así. En realidad está diciendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Pero la gente no lo sabe. El primer gran impacto que yo recibí para darme cuenta de que las huellas de la memoria se mantenían intactas fue cuando, al entrar a una mezquita en Níger, lo voy a contar ahora porque creo que encaja como un guante. Al entrar a una mezquita en Níger, vi, como no soy musulmán, tuve que imitar a un niño para entrar. Ellos saben que se lavan antes de entrar. Bueno, pues se lavan exactamente así. Cogió el niño en la palangana, cogió el agua e hizo así. Se echó en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, en la nariz, y terminó frotándose el pelo. Mi padre se lava así antes de ir a comer. Y mis abuelos. Y la gente que trabaja en el campo se lava exactamente así y en este mismo orden. Pues ¿sabéis cómo en esta comarca y en comarcas similares llaman a esa forma de lavar? Llamarse algafar o agafar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sabéis que algafar es uno de los nombres sagrados del Dios para los musulmanes? Es el perdonador. Están pidiendo perdón. Estoy intentando demostrar que hay 1000 palabras encriptadas en sonidos que no nos damos cuenta. ¿Lo veis? Uno de ellos son las sandingas. Las sandingas del Levante se cantan en Andalucía en las Candelarias, que son cantes de purificación. Y se dice, dale con el le, dale con el laya, por ejemplo. O se dice, ole, ole, olanda, como en los villancicos. Los villancicos son igual un nicho brutal. Se dice, ande, 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 la Mari morena. Oye, es que la Virgen es morena, no es blanca. Pues fijaros qué interesante. Dale con el le, dale con el laya. Si tú buscas un sonido que se encripte, sería dalu ala yasid, ala yat. Y es, fíjate qué fuerte. Lo que yo estoy diciendo tiene un significado divino, tiene un significado para Dios.
Cuando escuchéis lo que cantan, vais a emocionaros. Dicen, mi suegra tiene la cara como una morcilla, pero quisiera ser blanca como la mantequilla. Dale con el le, dale con el la ya. Está diciendo, mi suegra es morisca, pero le encantaría ser blanca. Lo que estoy diciendo tiene un significado para Dios. En todas las plegarias sufis musulmanas se termina con esta frase: La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. No hay Dios sino tú, no hay Dios sino tú. Allah, Allah, anta, ole, ole, Holanda. Ole, ole, Holanda es no hay Dios sino tú. Y no lo sabemos. Eso ocurre no solo, como he dicho, en los niños, y también en los borrachos. He dicho los borrachos, ¿verdad? Fijaros. La palabra siquiría significa en árabe, literalmente, borrachera. Siquiría es borrachera. Una siquirilla es una borrachera. ¿Eso qué significa? ¿Una borrachera de beber? No, exactamente. Y sí, es embriaguez, estar embriagado, estar extasiado. Y esto que voy a decir ahora ya es flamenco puro. O sea, yo ahora voy a entrar en una beta más flamenca. Como sé que estoy hablando con personas, algunos entendidos de flamenco y otros no voy a detenerme con detalle, pero permitidme que haga algunos matices porque son muy importantes. Fijaros, no todos los cantes son iguales. Una cosa es el cante hondo y otro es el flamenco, que no es hondo literalmente. Los hondos, que son los palos sagrados, son básicamente los palos sin guitarra, la tonada, el polo, la caña, la saeta y, por supuestísimo, la sigrilla. La sigrilla es el cante hondo por excelencia. Todos los que sepan flamenco saben que la sigrilla comienza con el ay más desgarrador, con el más descomunal, con 3 versos que son 6, 11, 6, no tiene una métrica como la seguidilla castellana. Es muy interesante, no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada. Todas las palabras que terminen en illa, pensad inmediatamente que son palabras andalusíes, sin excepción, como isbililla, como Sevilla, porque son palabras en femenino. Bulería, bulerilla, es una palabra, es un cante de boda. Si queréis lo cuento ahora, después, ¿vale? Pero ahora hablamos de la sigrilla. La sigrilla es el palo sagrado por excelencia, el más profundo, el más hondo. ¿De dónde viene esa hondura de la sigrilla? Veréis, esto es interesantísimo. Lo que voy a contar ahora es, además, muy revolucionario, por desconocido. Veréis, en Al-Ándalus, la gente se va haciendo progresivamente musulmana, pero sin olvidar el arrastre místico anterior. La gente no olvida. Las culturas no se derogan como las leyes, tardan tiempo en morir. En el Islam, la introspección, el llegar, el embriagarse, el salir fuera de ti, se consigue con lo que se llama el sufismo, que es el equivalente al misticismo cristiano o a la cábala judía. Especialmente el misticismo cristiano, ¿vale? El ascetismo cristiano ya existía antes de la llegada del Islam en la península. Lo que hace es que aquellos místicos, por ejemplo, que existían en donde se encuentra ahora la fuente del elefante, en Córdoba, pero que en Cabra también lo sabía, y ahora voy a intentar explicar. Fijaros qué interesante. Esta gente, para trascender, para llegar, o lo hacían de pellejo adentro, o lo hacían de pellejo afuera, repitiendo, cantando, lo que se llama la samá. La costumbre mediterránea es la nuestra. Los andaluces, siempre que hemos dado la oportunidad de abrir una puerta al Mediterráneo, nos hemos hecho mediterráneos. Nos invaden los godos y no son capaces de colonizarnos culturalmente porque son muy pocos en relación a la potencia cultural del sur. Cuando empieza la decadencia de los pueblos del sur, llega un desembarco de bizantino en el 525 y 25 ciudades andaluces al día siguiente, sin internet, sin WhatsApp, sin Telegram, sin Twitter, se hacen bizantinas. ¿Y a que no sabéis cuál fue la capital bizantina de la península? Córdoba. Igual que fue capital de la Bética, igual que fue capital después de Al-Ándalus. Oye, ¿queréis seguir siendo grandes? Os devuelvo el Mediterráneo y nos volvemos a hacer Mediterráneo.
Abderramán I, el sirio, el damasceno, se va a un lugar mágico de Andalucía, que es Archidona, que lo tenéis cerca. Sidunia, Sidón, el nombre de Sidón es un nombre mítico, y allí dice: os devuelvo de nuevo la seda, os devuelvo el comercio, os devuelvo el Mediterráneo, y hace el sur peninsular, y contigo me voy. Porque quiero seguir siendo grande. Porque queremos seguir siendo grande, ¿no? Vamos a colocarnos de nuevo en la sigrilla. En el oriente mediterráneo, la forma de trascender es con lo que se denomina sufismo de la embriaguez, que es repitiendo, hasta que llega un momento en que te sales de ti, te evades. En Al-Ándalus, el sufismo básicamente era el de la sobriedad, que es el contrario, hacia adentro. Cuando se cruzan los dos, porque de la misma manera que llega Firyab y trae la música y trae la toná, fíjate qué cosa más interesante, que la toná viene porque Firyab trajo la costumbre de que antes de empezar a cantar había que entonar, había que hacer una toná, había que hacer y entonar. De ahí viene la toná, y por eso la toná no tiene guitarra. Pues bien, igual que viene Firyab, vienen las filosofías, los sufismos de la embriaguez, y se llegan aquí a Andalucía y se cruzan. Esto que estoy contando es chulísimo, porque la gente aquí hay unos pensadores, una gente que canta, pero canta en las tabernas, canta con los pobres, canta con los más miserables. Uno de ellos es Muqaddam ibn Wafá al-Kabri. Claro. El gran inventor de la muaxaja, el que incorpora y el que ratifica y confirma el bilingüismo en el siglo IX, en el siglo X de la península, en realidad está hablando un árabe dialectal que no se puede escribir, con el romance que todavía se seguía hablando. Con el tiempo la gente se va arabizando, es normal, con el tiempo la gente, pero el árabe culto se queda para lo estrictamente sagrado. Las fuentes del Ciego de Cabra son tomadas por Abu Madián de Cantillana. Abu Madián de Cantillana es padre intelectual de Al-Sustari de Guadix. Y todos ellos cantan a pobre, a ciego. Le cantan al vino, le cantan al amor, le cantan al amado. Y le van cantando. Bueno, pues toda esa gente, todo ese canto, es el que, cuando se le incorpora el dolor, se convierte en la sigrilla. En la forma de trascender. Que además la sigrilla, sabéis que termina con la cabal. Muchas terminan con una cabal. Y la cabal o viene de Allahu Akbar, que es Dios es grande, como he dicho antes, o viene del canto sufi por excelencia, que se llama Qawwali. ¿Es una casualidad? Es una casualidad que el canto sufi por excelencia, el canto en el que la gente trasciende, y es una casualidad que todo eso que yo acabo de decir acabe siendo cantado, recitado por Santa Teresa o por San Juan. ¿Es una casualidad? ¿Y es una casualidad que por cantar eso los dos también fueran encarcelados? ¿También es una casualidad? La sigrilla es el palo hondo, sagrado de los flamencos, junto con la toná, con la caña, que sabéis que viene del árabe gaña, que significa canción. Sueta, que es sonido. Sueta es sonido. ¿Habéis visto alguna vez una boda musulmana? ¿Sabéis cómo es una boda musulmana? Pues cogen a la novia y la montan en un templete. Le colocan un rostrillo y la llevan en anda. Detrás hay una orquesta que va tocando. La llevan de la casa de la novia a la casa del novio. Le van tocando por las ventanas, le van cantando canciones que se llaman sueta. Y le van tirando flores diciendo Yamila, Yamila, que en árabe es guapa, guapa, guapa. Pues decidme qué es eso. Esos cantes de alegría, los cantes que van cantando detrás son cantes de alegría, son cantes de bulla, son bullaría, bulerías. La farruca. En árabe farruc significa el que distingue el bien del mal. Es otro palo sin ser sagrado, es un palo que tiene muchísimas huellas sagradas. La palabra que más se repite en el flamenco, la palabra como palabra es fatiga. Las fatigas que paso, las fatigas que sufro, las fatigas que me dan. Lo que más repite un musulmán durante su vida al rezar, cuando pide algo, es la fatija. No sé si lo sabíais, la fatija.
la fatija. Y la piden así, que se llama duja, la piden así. Y ahora decidme cómo canta un cantao. Así, 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 así. Pues bien, la fatija es Bismillah Rahman Rahim. Voy a decir solamente las dos primeras frases. Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin. Me voy a repetir esa última porque es la clave. Alhamdulillah Rabbi Alamin. A los que sean flamencólogos y le encante el flamenco, me convendrán conmigo en que una de las palabras que más se repiten son los limones. El limón, el verde limón. Dice, fatiga las mías, limones de noche, limones de día. ¿A que sí? Pues las farrucas, muchas farrucas, dicen, y allá arriba el limón y allí abajo la oliva. ¿Es verdad o no? Ahora voy a repetir, y allá arriba el limón, y allá arriba el limón, lialá rabí alamin. Y dicen fatiga, fatiga las mías, y allá arriba el limón, lialá rabí alamin, y allá arriba el limón. Si es que es lo mismo. Están rezando, pero han olvidado que rezan. Y a eso hay que añadirle, por supuestísimo, el componente gitano. Porque los gitanos son el otro pueblo perseguido igual que el pueblo morisco. Exactamente igual, el marginado. Los que viven en los mismos sitios, en las mismas chozas. Con una diferencia, que mientras, y esto es muy interesante, mientras que la persecución al marrano o la persecución al morisco es a gente que tiene tu mismo color de piel, porque ser musulmán o ser judío no te cambia étnicamente nada, que pudiera haber almorávides, firíes y almohades, sí, pero la inmensa mayoría de la población era autóctona, nativa. Por la misma razón que todavía Evo Morales hoy en Bolivia tiene el ojo así. Exactamente igual, por la misma razón. Pues esto que voy a contar es para que entendamos que el gitano sí es perseguido por ser diferente, estéticamente diferente, a un límite impresionante. En mi casa todavía me dice mi madre que te corto la oreja. Cuando se encontraba un gitano fuera, después de la pragmática de Isabel y Fernando, los católicos, fuera de su gueto, tenías licencia para poderle cortar una oreja. Los gitanos, que eran los únicos cristianos de la película, se les prohibió la entrada a la iglesia. Y todavía hoy, en el siglo XXI, un gitano pide en la puerta y no entra. Se queda en la puerta y no entra. Igual que muchísimos, muchísimos hombres van todavía a las misas de bodas, comuniones o enterramientos y se quedan en las puertas. Y son los mismos que después no tienen ningún pudor en sacar un paso de Semana Santa. Los mismos. Lo cual demuestra que las cofradías de una cosa y otra no tienen nada que ver. Habréis escuchado 1000 veces a que tiro de la manta. ¿Habéis escuchado esa expresión? A que tiro de la manta. En las puertas de la iglesia se colocaba un cancil, los canciles, se colocaba un rollo. Y en el rollo estaban los nombres de los conversos. Con ese rollo se tapaba el paso de Semana Santa. Y los que se metían debajo eran los que custodiaban sus nombres. De ahí viene a que tiro de la manta, a que te delato. Y luego vuelvo a repetir el parecido tan descomunal con la posguerra. Porque es exactamente lo mismo. Los moriscos que no fueron capaces de asimilarse se tiraron a la sierra. Fueron los monfíes, los gandules. Exactamente lo mismo. Luego fueron los bandoleros. Exactamente lo mismo. Y luego los maquis. Exactamente lo mismo. La gente sabe. Pasa que no puedo detenerme hoy aquí, pero es interesantísimo que sepáis que la distribución territorial de la tierra, los pueblos más allá de la aljama, existía una tierra que se llama la Mauta, que es la tierra muerta, que se hacía viva cuando la poseías. Era la traducción más exacta de que la tierra es de quien la trabaja. Y por eso la gente todavía hoy se va de Perón fuera del pueblo, porque sabe que allí la leña, el pasto y el agua es común y se comparte. Pero en las farrucas, como decía, se dice limones de noche, limones de día, y hay cantes que son exclusivamente gitanos. Y también son divinos. ¿A que no sabéis cómo se dice amén en caló? Amén. Anaraina, anaraina, naraina, nanaina, nonaino. Se asocia el nonaino y la nanaina al pueblo gitano y están diciendo amén, están rezando. Uno de sus cantes más importantes son las deblas. Debla es diosa en caló.
El entroncamiento de los gitanos y los moriscos es clave para el nacimiento de los flamencos, para el nacimiento de la memoria. Podría seguir hablando del alborear, por ejemplo, arborear, que tiene la misma etimología que arbonaida, que es la bandera de Andalucía. Albalada significa país, tierra. Y a los que les guste el flamenco, no hay arborear que no diga: sobre un verde prado tiré mi pañuelo. Sobre un verde prado tiré mi pañuelo. Si no hay un parecido brutal entre arborear y arbonaida, ¿de dónde vienen esas palabras? Pues no lo sabemos. Podría seguir hablando de muchos más palos. Creo que ya es el momento de parar. Y es el momento de hacer una pequeña reflexión, si me permitís, ya que estoy con vosotros. La reflexión es: ¿cómo puede ser que un pueblo que tenga una riqueza cultural tan potente desconozca su origen? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado para que yo baste y hable un poco con vosotros y comparta un poco de forma improvisada? Para que a muchos le haya dolido incluso un ventrículo, porque se hayan reconocido y hayan dicho: ahora lo entiendo. Yo hablaba el viernes con Argentina, la cantadora flamenca de Huelva, y cuando se estaba explicando algunas de estas cosas, decía la argentina, se le saltaban las lágrimas, se emocionaba, decía: ahora entiendo lo que yo estoy cantando. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque se nos ha mentido. ¿Me entendéis? Se nos ha mentido. Se nos ha amputado una parte de la historia. Y es importantísimo que reconstruyamos nuestra memoria y que la unamos a la historia para desmentirla y decir: no, yo no soy el que tengo que probar que tú mientes, eres tú el que tienes que demostrar que dices la verdad. Se acabó, hasta aquí hemos llegado. Eres tú el que me vas a demostrar si de verdad flamenco viene de Holanda. Sácame un papel que no sea un documento de un inglés del siglo que lo diga. Porque tú tienes que desmontar todo esto que te estoy diciendo. O todo lo que estoy diciendo es mentira. Desmóntamelo. O esto nace por generación espontánea en el siglo XIX. Por gente que además es analfabeta. Por gente que además es analfabeta. La niña de los peines, Pastora Pavón, dice: fui piedra y perdí mi centro. Y con el tiempo mi centro volví a encontrar. Eso lo está cantando una analfabeta. ¿Y qué está diciendo? Está cantando el sufismo de Al-Nuri de Bagdad. Y no lo sabe. Antonio Chacón dice, canta con Antonio recupera ese cante. Dice Antonio Chacón: he perdido por tu culpa he perdido del cuerpo el sentido y las potencias del alma. Del cuerpo el sentido y las potencias del alma. ¿Cómo Antonio Chacón va a decir potencias del alma? ¿Dónde ha escuchado Antonio Chacón el neoplatonismo de Imaraví? Eso ha ido de tradición oral, la tradición oral, porque he dicho que se canta de memoria, pero que se canta en andaluz, que se canta como tú hablas, y no como lo impostan los presentadores de televisión de Canal Sur. Cantan como tú hablas, porque los andaluces tuvimos que aprender castellano, y como no teníamos herramientas fonéticas, sino que lo que utilizábamos era en árabe, cogimos el sonido y lo utilizamos con la grafía árabe. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Si yo os pido que me digáis cómo se escribe aujourd'hui y no sabéis francés, aujourd'hui, ¿qué lo hacéis? ¿Con Y o con L? ¿Cómo transcribir el sonido aujourd'hui? ¿Eso cómo lo escribe? En árabe hay hasta 4 sonidos S. La fa, la sa, la shin y la zin. En esta zona, por ejemplo, se utilizó la zin. Y por eso la gente dice luzena. Porque utilizaron la zin. Pero en Ubrique utilizaron la fa. Y hasta en Montalbán utilizaron la jota. Pero somos analfabetos. Y somos analfabetos y además hijos de repobladores, que se ve que también eran analfabetos. Y que se ve que al venir olvidaron el origen de las palabras. Y tenemos que pasar todavía la vergüenza de abrir el diccionario y ver que jarana es una palabra que no tiene origen. Jarana viene del árabe haram, que es hacer lo prohibido. O faralaes. Faralaes. Dice el diccionario que viene del francés farfalán. Porque se ve que igual que en Holanda, en Francia la gente también va vestida de flamenca. En árabe, farah significa alegría. Farah es alegría.
Irse de feria no es irse a vender cabra, ni irse a vender toro. Es irse de alegría, es irse de fara, irse de feria, irse de malfario es que el que tiene poca alegría, irse de farra es irse de alegría. ¿A que no sabéis cómo se dice traje? Vestido. Leps. Fara leps. Es el traje de la alegría. Y tenemos que soportar que faralé sea francés, que el flamenco sea holandés, que la jarana no tenga origen, que el río Guadalquivir pierda el nombre y que nuestra historia en los libros sea la historia de Castilla. Que esta charla sirva, por lo menos, para poner las cosas en su sitio. Muchas gracias. Ah, qué bonito. Y ahí pone Antonio Manuel, en agradecimiento por su colaboración. Para que nos dediquen. Con el caray, y estas son las cosas que pasan en Caíu, que ni la hambre la vamos a sentir, y que mire usted qué gracia tiene este país. Con el caray, que estas son las cosas que pasan en Caíu, que ni la hambre que la vamos a sentir, que mire usted qué fiesta, mire usted qué gracia, que mire usted qué fiesta, que mire usted qué gracia.